Otro punto importante de la programación aplicada es el uso de condicionales y loops o bucles. En este caso, los más usados o más frecuentes, pero no los únicos, es el bucle for y además los condicionales de tipo if. Hay dos condicionales que se verán más adelante porque son unos casos bien específicos y aplicados a ciertos problemas, pero el condicional if permite resolver algunos problemas, sobre todo cuando se requiere aplicar una transformación o una función para un dato si cumple cierta condición. Vamos a comenzar con el bucle for, el loop for, que nos permite hacer una iteración según el número de elementos o la cantidad de elementos o el valor que tome cierto elemento. Su uso es muy fácil. Sin cargar ninguna librería lo podemos usar. Y hay una función muy interesante que es la función range, que nos permite crear una lista de elementos por la cual se puede iterar de manera muy fácil. Por ejemplo, se escribe for, que es una palabra reservada, por eso está en color azul, y luego se asigna la variable del bucle, por ejemplo la letra in, y luego se asigna cómo va a ser el bucle. En este caso voy a ponerle in range 5. De esa manera estoy diciendo que el bucle consiste en una palabra de la iteración reservada, es decir, una iteración que se va a hacer con el loop for, y la palabra o la variable de iteración o que va a tener el elemento iterativo va a ser la i, y le voy a decir que está in range 5, quiere decir que va a tomar todos los valores uno por uno que están dentro de este elemento range 5. Vamos a ver más adelante que pueden haber ahí matrices o pueden haber vectores, listas, cualquier elemento que esté permitido. Luego damos dos puntos, escribimos dos puntos y presionamos enter. Como vemos, una ventaja del Spider es que me hace la indentación automática, es decir que me pone aquí un espacio. Ahora lo que voy a hacer es simplemente mostrar los valores de i, es decir, print i. Y como pueden ver, ahí ya tenemos toda la estructura básica. Es decir, tenemos un loop que está está adquiriendo valores, y después del enter es donde escribimos lo que queremos hacer con esos valores. En este caso los vamos a mostrar únicamente. Aquí pues es evidente lo que va a pasar, y es que me va a imprimir acá en la consola valores 0, 1, 2, 3, 4, que son los que conforman el range. Entonces vamos a ejecutarlo y me va a poner así: 0, 1, 2, 3, 4. Este podríamos decir que es el loop más sencillo de todos. Sin embargo, podemos hacer loops mucho más elaborados. Por ejemplo, si tuviera una lista, voy a poner a igual y voy a escribir los mismos números: 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí en vez de range voy a ponerle a. El resultado tiene que ser el mismo. Bueno, como podemos ver, aquí el resultado es exactamente el mismo. No obstante, pues a esa i podemos aplicarle cualquier tipo de transformación, ¿no? En este caso estoy imprimiendo los cuadrados. Si quisiera, por ejemplo, calcular para cada uno de estos elementos su cuadrado, por ejemplo para la lista A, si hago esto elevado al cuadrado, pues me va a dar un error porque para la lista no se puede hacer eso. Entonces lo que podemos hacer es hacerlo para cada uno de estos elementos como lo tenemos ahí, pero almacenarlo en una lista nueva. Entonces voy a ponerle aquí A2 igual y voy a crear una lista vacía. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente que A2 es una lista que va a tener los siguientes valores:
y cuadrado. Este punto append quiere decir que voy a entrar a la lista 2 y voy a agregar este valor de manera secuencial. No va a reemplazar ni nada. Si hay 5, por ejemplo aquí pongamos hasta 5, él lo que va a hacer es coger cada uno de estos elementos, calcularle el cuadrado y luego meterlo a la lista 2 a medida que vayamos haciendo el loop. Entonces lo ejecutamos y luego vamos a la lista A y luego miramos la lista A2. Entonces vemos que calculó el cuadrado para cada uno de ellos. Hay una forma mucho más fácil de hacerlo y es con algo que se llama listas comprensivas. Es decir que yo puedo hacer todo esto en una sola línea siguiendo una secuencia ordenada. Voy a ponerle A22 igual y voy a crear la lista, pero sin necesidad de utilizar esa estructura de for. Voy a utilizar el for, pero dentro de una lista. Como pueden ver aquí, voy a ponerlo literal dentro de una lista. Entonces la estructura es muy sencilla porque es análoga a este. Entonces escribimos el elemento que vamos a iterar y que va a estar en una lista o vamos a sacar algunos valores adicionales. Entonces vamos a escribir esto y for i in a, pero aquí en esta primera i es lo que queremos hacer. Por ejemplo aquí queremos elevarlo al cuadrado. Quiere decir que esta forma, como pueden ver, es mucho más compacta y pues me permitirá luego ahorrarme muchas líneas más adelante. Esto se lee de la siguiente manera. Voy a crear una lista de i al cuadrado, donde i es elemento por elemento que extraigo de el objeto a, que es exactamente lo mismo que está aquí. Entonces vamos a ejecutar esta y vemos que ya lo ejecutó en una sola línea y es exactamente la misma A2. Esto me va a servir para ilustrar lo siguiente. Si quisiera comparar dos listas, pudiera hacerlo con algunos condicionales. Vamos a ver ahora sí condicionales. Esos condicionales pueden ser del tipo mayor que, menor que, igual que o diferente de. Por ejemplo, si hago esto, A2 igual a A22 y lo ejecuto, me va a decir que la lista A2 es igual a la lista A22. Si hago esto para A únicamente, entonces me va a decir que la lista A no es igual a la lista A2. Bueno, con este preámbulo ya aclarado, entonces vamos a pasar a algo un poquito más elaborado y aplicado. Los operadores, como les decía, son estos: menor que, menor igual que, mayor o igual que o mayor que o diferente de, que es lo mismo, no es igual a. En este caso voy a iniciar rápidamente con un ejemplo donde tengo un listado de ciudades y un listado de ciudades, sí, y un listado de países. Entonces en este caso lo que quiero saber es, por ejemplo, cuáles países inician con la letra B, simplemente. Esto pues es muy fácil. Entonces escribo from cities in cities, es decir que va a escanear cada uno de estos elementos, y cuando escanee cada uno de estos elementos va a ser de tipo string. Entonces vamos a ver ese tipo de dato que no lo hemos tocado mucho. Entonces si escribo type y luego ingreso la lista cities, me dice que es una lista, pero si voy al primer elemento de esa lista, me dice que es un string. Entonces en string yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Yo puedo ver el string, por ejemplo, puedo ponerlos en mayúsculas, en minúsculas, contar cuántas letras hay, etcétera. Entonces vamos a ver
rápidamente, por ejemplo, que el string 0 es Helsinki, la capital de Finlandia. Y por ejemplo, si yo quisiera ponerla en minúscula, podría hacer esto. Y como pueden ver, la H está en mayúscula y ahora está en minúscula. O puedo ponerla en mayúscula y toda se pone en mayúscula. Pero bueno, ahora lo que quiero hacer es una propiedad de los strings, es decirme si empieza o no con cierta letra. Entonces aquí lo que va a hacer es con for me va a recorrer cada una de las ciudades y si inicia con la letra B, mayúscula en este caso, entonces me la va a imprimir. Y vamos a verlo. Entonces aquí con B mayúscula inicia Barcelona, Bogotá y Bakú Bakú. Pero yo quisiera ver acá al lado cuál es el respectivo país. Por ejemplo, si no conozco Bakú Bakú es la capital de cuál país. En este caso, por ejemplo, podría poner así: la ciudad la ciudad, y aquí va cities y le pongo aquí corresponde al país. Ahí quisiera, por ejemplo, que me diera a cuál país corresponde. Entonces la lista de países está aquí en countries. Vamos a ver que si yo, por ejemplo, voy a hacerlo acá individualmente. Si yo, por ejemplo, en list, aquí está, perdón, no he ejecutado esta variable. Aquí está la variable countries y yo pudiera ver, por ejemplo, para ciudades, yo pudiera ver, por ejemplo, en cuál elemento está cierta ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí dice que inicia con la letra B, vamos a ejecutarlo así. Bueno, y aquí dice perdón, es que reemplacé esta de ciudades. Aquí dice la ciudad de Barcelona corresponde al país, la ciudad de Bogotá corresponde al país, la ciudad de Bakú Bakú corresponde a. Entonces vamos a tener ahí cierto problema. Una estrategia para saber de qué país o en qué parte corresponde es que a medida que yo vaya escaneando esta de acá arriba, también pueda ir escaneando esta de acá abajo. Pero eso, digamos, nos generaría un bucle un poquito adicional. Ese es un caso muy típico donde necesitamos escanear una lista paralelamente a otra lista. Para ese caso, utilizamos la palabra restringida o la palabra clave dentro de Python, que es zip, de tal manera que zip nos permite enlazar dos listas. Vamos a ver lo que nos dice de ayuda Python con respecto a este zip. Y dice que zip es un método donde regresa una tupla y cada elemento proviene de un argumento que es iterable, es decir, que nos permite hacer una iteración en secuencia para uno de los elementos, pero paralelamente el resultado lo podemos enlazar con otro elemento, que es el caso que tenemos acá. Entonces anteriormente teníamos ciudades y ciudades nada más, ahora con zip puedo enlazar las dos listas y acá también puedo iterar sobre cada una de esas listas. El condicional sigue siendo el mismo. Queremos simplemente como condición que la iteración se detenga solamente en las ciudades que comiencen con letra B, y lo que hace con esas ciudades es que me la imprime aquí y a la par me imprime el país al que corresponde. Como pueden ver, el if está solamente sobre ciudades, pero cuando diga acá countries, quiere decir que también ya ha sido iterado y me está simplemente entregando el resultado de una ciudad que cumple con la condición y el país
al cual está enlazado a esa ciudad, la cual cumple con cierta condición. Entonces vamos a ver. Aquí pues me dice que las ciudades que comienzan con B mayúscula son Barcelona, Bogotá y Bakú Bakú. Barcelona pues corresponde a España, Bogotá a Colombia y Bakú Bakú a Azerbaiyán. Este es un caso muy bueno porque en geología siempre tenemos este tipo de datos que están correlacionados. Por ejemplo, las coordenadas siempre son correlaciones porque la latitud siempre va a estar correlacionada con la longitud. Si cambiamos alguna de las dos, pues ya sería un punto diferente y perderíamos todo. Otro aspecto importante es que pudiéramos hacer que si cumple con esta condición me la guarde en una nueva lista, como lo hicimos en el caso pasado. En este caso pues la lista va a ser esta lista empty y pudiéramos iterar aquí para que nos generara eso, pero nosotros sabemos que se puede hacer de manera comprensiva y lo que vamos a hacer es que iterarlo así con list comprehension. Entonces vamos a decirle que nos va a guardar cities from cities in for cities in la variable esta cities. Ahí tiene pues todo el mismo nombre cities, pero pudiéramos colocar aquí como JJ y aquí JJ, por ejemplo. Entonces JJ for cada uno de los JJs que están escaneados por cada uno de estos elementos en cities. Dice si cumple que la palabra cities inicia con B mayúscula. Entonces lo ejecutamos y vemos que no hay necesidad de crear el bucle. Aquí C, C dice que es una lista vacía, perdón, porque estas ciudades solo se quedó con con un elemento. Vamos a ejecutar nuevamente y vamos a ejecutar esta C. Y aquí vemos que, vamos a ejecutar cities, vamos a verlo y luego vamos a iterar por cada una de estas. For JJ in cities si JJ inicia con B, porque JJ es el elemento que está dentro de la iteración. Entonces aquí ya terminó y vemos que se creó una nueva lista C con solamente los valores que inician con B mayúscula. Eso por la parte de iteración, que creo que es lo más básico. Otro aspecto muy importante es el tema que nosotros pudiéramos hacer, por ejemplo, para valores numéricos, cuando cumple una condición que es más grande con los operadores que está acá arriba. Bueno, voy a borrar esto y lo de las ciudades voy a borrar aquí al limpiar la consola y ya hacer un ejercicio final. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos una variable temperatura igual a 14 grados y tuviera ciertas condiciones, por ejemplo, si la temperatura es igual a 14, entonces él me va a mostrar un mensaje, por ejemplo este mensaje que diga más o menos frío, y lo vamos a ejecutar. Entonces aquí me dijo que si era más o menos frío, pero por ejemplo en el caso que no fuera así, entonces que me diga que está por fuera del rango de 14 por ahora. Entonces else, y aquí me va a decir puede ser más o menos de 14 y lo ejecutamos y vemos que me sigue ejecutando más o menos frío. Ahora si cambio aquí a 10 me dice que puede ser más o menos de 14. De todos modos esta evaluación puede ser diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si por encima de 14 es frío y por encima de 14 es caliente y por debajo de 14 es frío y en 14 es más o menos frío? Entonces para eso nos valemos de una herramienta que es el if, y hacemos otra evaluación. Entonces si no se cumple la de arriba, él verifica la de abajo, por ejemplo que sea mayor que 14, 2 puntos. Y aquí lo que va a escribir es que
es caliente. Queremos que haga otra evaluación con el if donde la temperatura sea menor de 14 y me va a print es frío y vamos a ejecutarlo. Entonces me dice que es frío porque la temperatura es 10. Esto, como pueden ver, tiene mucha utilidad, por ejemplo, cuando trabajamos con funciones que tienen restricciones en el dominio, funciones por partes o funciones que dependen de su evaluación o signos si están en una parte del dominio que cumpla cierta condición. Este tipo de ejercicios aplicados lo vamos a hacer en el siguiente video. Sin embargo, vamos a ver también algo interesante, y es que, por ejemplo, pudiera ser que la temperatura y la presión fueran nuestras variables. En ese caso, tendrían que cumplirse las dos para que se dé cierta condición. Por ejemplo, que la presión es igual a 50. En este caso, por ejemplo, yo escribo si temperatura es 14 y presión es igual a 50, entonces voy a escribir que estoy en clima medio. Si esto no se cumple, entonces él va a pasar a lo siguiente. Aquí me ahorro un error porque puse igual, debo poner igual. Y si es posible, poner un paréntesis aquí también. Entonces vemos que aquí puedo escribir también AND. Bueno, vamos a ejecutarlo con AND. Entonces vamos a ejecutarlo y me dice que es frío. Pero fijémonos qué pasa si yo pongo 14. Me dice que es clima medio. Entonces es posible que se cumpla esta parte. Por ejemplo, para la siguiente quiero que sea igual a 14, por ejemplo, y la presión sea menor a 50. Esto es un caso hipotético, porque en la siguiente vamos a hacerlo aplicado y quería mencionar aquí lo más sencillo. Entonces voy a poner aquí clima bajo, por ejemplo, si se cumple esta expresión. En este caso pues lo voy a ejecutar y aquí no va esto, aquí va así, sigue dando clima medio. Pero si escribo, por ejemplo, 10, aquí 40, entonces ya me dice que es clima bajo. Es decir, que también me permite hacer varias evaluaciones, y así pudiera crear aquí otra condición, or, and, de tal manera que si se cumple esa condición me imprime algo. En este caso la secuencia es así: si se cumple esta condición me imprime esto, si no se cumple él va y ejecuta lo siguiente, y si se cumple me imprime esto, si no se cumple va y ejecuta lo siguiente, y si no se cumple nada no imprime nada. En este se pudiera hacer, por ejemplo, un tipo de evaluación donde temp mayor a 14, igual a 14 and presión mayor a 50. En este caso estamos diciendo que si la temperatura es igual a 14 y la presión es igual a 50 o menor a 50 o mayor a 50. Como pueden ver, hay un rango grande que es para los valores diferentes de 14. Entonces en este caso vamos a poner clima alto. Y finalmente, ahora sí, es importante ver qué pasa si no se cumple ninguna de esas. Entonces, si no se cumple ninguna de esas, vamos a escribir print otra temperatura. Vamos a ejecutarlo y va a decir que es clima bajo porque cumple, está en 14 y la presión puede ser cualquiera. Por ejemplo, si pusiera una presión de 100, me diría que estoy en clima alto porque se cumple esta parte de acá. Si por ejemplo pongo 10 aquí, ya me va a decir que tengo otra temperatura. Con eso queda un poco claro el tema de los condicionales. En el siguiente video vamos a ver ya una aplicación. Sin embargo, acá tengo un script que realicé. Como pueden ver, los condicionales son muy útiles.
En este caso se utilizó para elaborar la clasificación de suelos con el sistema unificado de clasificación de suelos, el cual es como un árbol de condiciones donde dados unos valores que son el porcentaje de granulometría para arenas, gravas y finos, y los valores de índice de plasticidad, límite líquido y los CU y los CC, él me va a decir el tipo de material que es, si es arena gravosa, arena arcillosa, etcétera. Entonces yo les voy a mostrar aquí cómo es más o menos ese árbol. Sistema unificado de clasificación de suelos. Y vamos a ver más o menos cómo es ese sistema en las tablas. Entonces ese sistema es bien interesante, porque fíjese que si se cumplen ciertas condiciones, tengo que asignarlo o no a un valor. Por ejemplo, aquí, si el límite líquido es menor a 50, entonces es ML, si es mayor a 50 es SMH. Pero si también se tiene que verificar que el índice de plasticidad esté en cierto valor. Estas tablas pues las pueden encontrar fácilmente en internet. De esta clasificación se pueden hacer muchas cosas interesantes. Como podemos ver, pues aquí el árbol de decisiones es muy muy amplio, pero pues nos sirve como un caso aplicado. Si lo ejecutamos, él nos va a decir que en qué tipo de suelo estamos dadas las condiciones. En este caso pues no es un script tan digamos, es una función, pero también se le agregó un poquito del TechInter para que se pudiera abrir una ventana. En este caso lo voy a ejecutar y aquí se abre una ventanita muy sencilla donde yo le ingreso los valores aquí y él lo que me va a decir es el tipo de material. En este caso este material es CH, que es arena densa o de alta plasticidad. Si cambiara pues estos valores, ya me generaría aquí el dato adecuado. Y cada una de estas, como pueden ver, se conforman de diferentes strings y todo lo que hemos visto ahorita. Como les digo, puede ser todo lo complicado que ustedes quieran, pero estos son los conceptos básicos, y si queda claro esto, más adelante va a ser muy fácil para que se puedan implementar otras estructuras que permitan desarrollar problemas pues más complicados. Entonces el siguiente video va a ser específicamente de problemas.